Los Estados Unidos y Cuba, donde se discutió uno de los temas más sensibles de la agenda que está encaminada a restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, y es los derechos humanos. En Estados Unidos y en la comunidad internacional en general hay preocupación por los presos políticos en Cuba, por el trato a la disidencia, por la libertad de expresión, la libertad de prensa, mientras que los cubanos, como hemos comentado aquí, se sienten orgullosos del récord que tiene la isla en desarrollo de sistemas educativos y en el sistema de salud, que consideran ellos son las protecciones a los derechos humanos esenciales y en el cual ellos son ejemplo mundial, según dicen. Hay esperanzas de que rápidamente se restablezcan estas relaciones. ¿Está por buen camino la conversación entre Estados Unidos y Cuba? Yo creo que sí hay buenas esperanzas. Personalmente estoy un poco desilusionado que esto no parece poder pasar antes de la Cumbre de las Américas. O sea, todo el mundo tenía la esperanza de que iban a llegar el presidente Obama y el presidente Castro a Panamá como dos victoriosos, habiendo restablecido relaciones diplomáticas entre dos, no adversarios, sino enemigos por 50 años, y que esto les iba a convertir la cumbre en un gran éxito de las cosas y la potencial que podía pasar en las Américas. No parece pasar esto antes. Yo creo que los Estados Unidos, yo he oído de un alto oficial norteamericano describir las negociaciones como nosotros queremos ir lo más rápido posible y los cubanos quieren ir lo más lento y pausado posibles. Y parece que en esto han ganado los cubanos. María Luisa, para los periodistas ha sido difícil obtener información sobre el avance de las negociaciones, se han desarrollado con grandísimo hermetismo, pero a pesar de la poca información, ¿cuál es su valoración de cómo han avanzado? Yo creo que con mucha cautela por el hecho que Peter mencionaba. Yo creo que porque además el gran reto para los cubanos es cómo hacer que los dos países entren en un proceso de restauración de relaciones diplomáticas y que entre la posibilidad de la inversión extranjera en Cuba, pero al mismo tiempo manteniendo los derechos básicos que tú has mencionado en la introducción al tema de Cuba. La gran ironía en Cuba es que, claro, no hay libertades civiles, sin embargo, tú hablas con los cubanos y todos tienen derecho a la salud, a la buena educación. En Estados Unidos no todos tienen derecho a la salud. Yo creo que el gran reto es ese, cómo haces para que este país logre tener la inclusión de libertades civiles que no están establecidas en Cuba, como el derecho a la libertad de la expresión, que aquí sí se mantiene y que se mantiene en el resto del mundo o en muchos países del mundo, pero al mismo tiempo que pueda preservar cierto orgullo por las cosas que han logrado en los últimos años sin las otras libertades que son muy importantes. Creo que ese es el mayor reto para los cubanos. Juan Carlos. Sí, bueno, nada más una aclaración, no es que en Cuba tienen derecho a la educación, les enseñan a leer y luego les limitan lo que pueden leer, ¿verdad? Correcto. En el caso de este acercamiento, yo estoy muy de acuerdo con el análisis que hace Peter, en el sentido de que hemos visto un Estados Unidos muy ansioso de moverse rápido y los cubanos haciendo todo lo posible por atrasar. Ahora bien, la administración Obama les ha dado la excusa perfecta, que es este tema de la lista de Estado de patrocinar de terrorismo, ¿verdad? Entonces los cubanos dicen, no hay sentido en restablecer relaciones hasta el tanto no tengamos, siga la isla en esta lista, y para que Cuba sea removida de esta lista, hay un proceso que tiene que notificarse al Congreso con 90 días de antelación, etcétera, etcétera. Entonces, eso le ha puesto paños fríos a este acercamiento. Ahora bien, yo siempre he sido de la tesis de que a los cubanos no les interesa restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos, o no les interesa normalizar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Les ha servido de maravilla como un artículo de propaganda por medio siglo. Hemos visto cómo incluso el presidente cubano en diversas ocasiones ha tratado de poner todo tipo de condiciones a restablecer relaciones, que les devuelvan Guantánamo, que les paguen por 50 años, reparaciones por 50 años de embargo, que acaben con la política de que los asilados cubanos aquí en Estados Unidos. En fin, si hay algo que hemos visto es que se ha manejado con muchísimo hermetismo. No sabemos exactamente qué va a pasar en la próxima semana en Panamá, si va a haber una reunión bilateral entre Obama y Raúl Castro, simplemente va a haber un apretón de manos al estilo funeral de Mandela, o si más bien vamos a ver un Raúl Castro uniéndose con Evo Morales, con Daniel Ortega y con Cristina y con Maduro, denunciando a Estados Unidos por las sanciones a Venezuela. Cualquier cosa puede pasar. Yo en eso no tengo mayor predicción de cómo se va a desenvolver esto. Si tengo que poner dinero, yo creo que vamos a ver a Raúl Castro denunciando a Estados Unidos por su agresión contra Venezuela. Pero sobre eso, ¿no hay un incentivo económico en este momento para Cuba de poder tener un socio comercial como Estados Unidos? Se le ha reducido a la mitad. Nos enteramos esta semana, el suministro de petróleo venezolano necesita dinero de remesas y dinero de turistas. Pero es curioso, cuando la administración Obama llegó al poder y relajó
la cantidad de dinero que podían enviar los cubanos americanos a Cuba por concepto de remesas, lo que podían viajar. Fue el gobierno cubano el que empezó a poner restricciones a esta cantidad, a estos dineros. El gobierno cubano, como dicen muchos, y yo estoy totalmente a favor de la política del presidente Obama hacia la isla, pero como dicen muchos cubanos estadounidenses aquí, no solo se habla del bloqueo estadounidense, el bloqueo, ¿verdad?, el embargo estadounidense, sino no se habla del bloqueo cubano. Los cubanos no están interesados en una economía libre, no están interesados en inversión abierta de Estados Unidos en la isla, porque esto pone en juego el control político del régimen. Así que sí podrán estar muy interesados en que le llegue más dinero, pero ojalá sea un dinero que no venga vía inversión privada, no sea un dinero que venga vía más estadounidenses yendo a la isla, porque eso los pone en jaque. Héctor Chávez. Sí, es verdad que para los cubanos, como se ha dicho, el negocio político es un negocio económico, que es ganar tiempo, mejorar la situación económica sin perder poder político. Esto ocurrió cuando perdieron el subsidio soviético y generó el periodo especial, las inversiones en aquel momento europeas y canadienses, en su mayoría, no americanas. Luego vino el periodo Petrocaribe, donde el subsidio venezolano fue el equivalente. Eso también se acaba, así como el subsidio soviético se acabó a partir de los 90. Y ahora la estrategia del régimen es, bueno, inversiones y comercio con Estados Unidos, porque ya no queda otro, y mantener el poder. Lo que pasa es que ahora cambia esto para Cuba, porque una vez que entra el comercio y las inversiones de Estados Unidos, el juego político es definitivamente distinto. Y esto lo hemos visto en tantas situaciones. Y esta es la manera estadounidense de promover la democracia, que es, bueno, empezamos con los derechos civiles y los derechos humanos y las libertades básicas, si funciona. Y si no funciona, empezamos con los negocios. De un lado o del otro, el camino es el mismo. Y esta es la enorme capacidad de este país de hacer política exterior, que además la hace con el Estado o la hace con el sector privado. Y el resultado termina siendo el mismo y lo hemos visto en tantas situaciones. Lo hemos visto en Europa Oriental y Central, donde había relaciones comerciales mucho antes de que cayera el muro. Y el final del camino fue el mismo. Economía de mercado y democracia política. Tengamos un poco de paciencia, yo diría, porque el embargo estuvo allí 50 años y esto recién ha comenzado. Esperemos que no haya un Castro en el poder en 50 años. Eso es improbable que sea el caso, pero yo creo que más antes que temprano, como se diría en el espíritu de la Revolución Cubana, habrá democracia y derechos civiles en Cuba y probablemente una economía de mercado también. ¿Tenías comentarios? No, yo la única cosa que añado es a mí me parece muy importante añadir Venezuela a la mezcla de la discusión, como muy bien lo hace Héctor, porque lo que ha empujado en cada cosa, en cada relación, sea de amor o sea de odio, alguien jala y alguien empuja. Y ciertamente lo que empuja a los cubanos es ver a Venezuela derritiéndose, ver a una Venezuela incapaz de subir la producción de petróleo y cortando cada mes más las parcelas de petróleo que pueden mandar a Petrocaribe, a las islas y a Cuba. Entonces esto ha alentado a los cubanos a decir, mira, tenemos que buscar, no quieren, cualquier persona que viaja a Cuba, yo fui en junio, lo que se escucha una que otra vez es, nos pasó con los Estados Unidos en los años 60, nos pasó con Rusia, no nos va a pasar una tercera vez. Entonces, eso creo que es ciertamente un aliento a Cuba a que vaya a buscar otra manera de hacer seguir esta sociedad que han creado. Yo solo agregaría una comparecencia que tuvo el senador Jeff Flake precisamente en el Cato Institute, donde estaba Juan Carlos cuando lo presentó, y él hablaba de todo el interés que tiene, no solamente el Estado que representa, sino muchísimos otros estados, en hacer negocios con la isla ya. Él incluso pronosticaba el tiempo, decía, yo creo que aquí un año ustedes me vuelven a invitar y estaremos hablando ya de los negocios en cierres que tienen muchos estados que están tocando a la puerta de Cuba inmediatamente. En un año habrán vuelos directos, decía él. Así que yo sí veo que, como decía Héctor, el interés de Estados Unidos en promover
el acercamiento a Cuba va por el lado de los negocios probablemente antes que por el de las libertades y los derechos humanos. Bueno, y hay unas cifras recientes que muestran que el público cubanoamericano ahora está un poco más abierto a hacer negocios con la isla y a normalizar relaciones, sobre todo los jóvenes. Héctor Chávez. Sí, eso es otro capítulo de la historia, definitivamente. La historia ha cambiado, los jóvenes, eso se sabe hace bastante tiempo, los que son ya tercera generación, sus abuelos, en todo caso son los que emigraron de la isla a Estados Unidos, ven a Castro y a los Castros como ven a Napoleón, una figura de la historia. Y tienen mucha menos pasión y mucha menos, voy a permitirme el término, irracionalidad frente a Cuba. Y son muy partidarios de relaciones, de visitar a sus primos. Además, esos jóvenes que son nietos de inmigrantes y que tienen familia en Cuba, quieren ir a visitar a sus primos y en muchos casos tienen abuelos también allí, o tíos abuelos. Y esto es definitorio porque además votan. Entonces, eso marca también el cambio de esta época.